nosotros. Así como estamos, los invito a que oremos y hablemos con Dios. Padre amoroso que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. Queremos darte las gracias, Padre, porque a pesar de ya estar a mitad de semana, a pesar de estar tal vez cansados, podemos venir a tu casa de oración a adorarte, a escuchar tu voz y queremos pedirte humildemente la presencia de tu Santo Espíritu. Que éste nos acompañe, que éste toque nuestros corazones y haga una reforma en nuestras vidas. Te amamos y te agradecemos por todo y te pedimos esto sin merecerlo y por los méritos de Jesús. Amén.
Qué bonita música, qué bendición encontrarnos aquí cada día con esta música. Nada calma la sed como el agua de vida sana. ¡Ay, qué rica! Aquí lo voy a dejar, que se vea. Esta tarde nos han invitado a Vida Sana y quiero dar muchas gracias al doctor Steger, al pastor Ariel Bauduco, el director del sanatorio, director del Centro de Vida Sana, al doctor Beni, al psicólogo Gabriel, que nos han atendido tan bien, y al masajista Guillermo. Nunca en la vida me habían hecho un masaje. No un masaje así, un masaje tremendo. Masaje, hidroterapia, sauna de vapor. No sé si me veis 5 años más joven y más brillante. Qué bendición tener una institución así y cuánto bien hace para la misión. Así que muchísimas gracias de verdad a Vida Sana. La reflexión de hoy la encontramos en Juan capítulo 4. Lo podemos buscar porque lo vamos a intentar desmenuzar juntos. El contexto es que Jesús volvía de Caná, donde ayer vimos que había hecho el primer milagro, ¿os acordáis? Caná estaba cerca de Capernaum y como la gente se enteró, nos dice el texto bíblico lo siguiente. Versículo 46. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Me atrevo a decir, el otro día lo comentamos, que si María no hubiese alterado el espacio-tiempo del plan, aparentemente hubiese sido el primer milagro. Gracias al making of del deseo de todas las gentes, sabemos que este noble era un funcionario real. Era judío, era de la corte de Herodes Antipas, que había puesto su capital en Tiberias, que de paso estaba cerca. Este hombre estaba bastante bien situado, pero no podía hacer nada por su hijo. Un drama. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. El niño estaba muy grave y se temía que no viviese hasta el regreso del padre. Pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente con la esperanza de que las súplicas de un padre despertaran la simpatía de un hijo. Esto es muy delicado. Yo no sé si alguna vez habéis vivido la desgracia de tener a un hijo enfermo o perderlo. Sé que hay familias que lo han sufrido. Tiene que ser tan devastador, tan sufrimiento. Creo que me imagino un 10 de 10 de sufrimiento emocional, sufrimiento espiritual. Creo que en esos momentos todo lo que somos se debe desmoronar. Las respuestas de escuela sabática no sirven, los consejos de duelo no sirven, los libros no sirven. No da todo lo que nosotros podamos hacer. Yo nunca he vivido eso. Y solo de imaginarlo ya me duele un montón. Imaginaos cómo tiene que ser algo así. Este padre atravesaba, sin duda, el peor momento de su vida. Un hijo enfermo, pero no enfermo de un resfriado. Enfermo, desahuciado por los médicos, esa frase de no hay nada que hacer, y el hijo estaba a punto de morir. Y en ese momento, ¿qué se hace? Escuchó hablar de Jesús, ¿qué hago? No puedo enviar a alguien a pedirle eso. Hay cosas que se tienen que pedir personalmente, así que decidió ir personalmente. Pero estaba tan desesperado que se despidió de su hijo sin saber si lo iba a volver a ver. ¿Qué momento, no? ¿Me voy o no me voy? ¿Me marcho? ¿Y si me marcho y justo se muere mientras no estoy? No, mejor me quedo. Que vaya alguien. Pero ¿cómo voy a convencerle de que venga si envío a alguien una carta, un siervo? ¿Qué hago? Se debatía. Y el deseo de todas las gentes nos dice algo que ayuda a comprender la historia. Y es lo siguiente. El noble había decidido en su corazón Jesús sabía que el Padre, en su fuero íntimo, se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. ¿A dónde vas? A ver al Mesías. ¿Cómo sabes que es el Mesías? No lo sé, pero si cura a mi hijo, creeré en él.
Era una paradoja. Voy, pero no voy. Venga, voy. ¿Por qué? Porque es el Mesías. ¿Pero cómo va a ser el Mesías? Y si no lo cura, no creeré en él. Aquí hay una lección en la que me gustaría detenerme. ¿Cuánto se parece a nosotros? Creemos, pero no. Sí, pero no, decía mi hija. Pero sí, pero no. ¿Por qué vienes a estudiar a una institución adventista que basa su existencia en la Biblia, que trata de acercarse a la Biblia, que tiene a Jesús como centro de todo lo que hace, y una vez aquí quizá no lees la Biblia ni hablas con Jesús durante semanas? Qué paradoja, ¿no? Voy para allá, pero no. Pero sí, pero no. Quizá nos acabamos acercando a Dios cuando las cosas van mal y vamos cargados de condiciones. Cuando ponemos condiciones para nuestra fe, lo que hacemos es sabotearnos a nosotros mismos. Si quieres que crea en ti, tienes que hacer esto. Hace un tiempo mis hijas hacían este tipo de peticiones, y si no, lloraré. Y yo les decía, así como en las películas, no pienso negociar con terroristas. Me encantaba esa frase de las pelis, el gobierno norteamericano no negocia con terroristas. Y les daba aún más rabia a ellas. De hecho, había una de ellas que exageraba un poquito bastante el llanto, no hace falta decir quién, pero era Amber. En esos contextos, a veces nosotros nos acercamos a Dios y le ponemos estas condiciones ridículas. Pues entonces me enfado y no respiro. Y así intentamos, no sé, sabotear a Dios. Hasta ahí llega nuestro intento de manipular al Dios todopoderoso e infinito creador del universo. Decimos, sí, todo eso, pero si se descuida, no le pienso hablar. Mañana no voy al culto. Que se aguante. Y encima voy a tomar café. Doble y con azúcar, mucho azúcar. Y nos lo tomamos, como desafiando a Dios. El noble estaba ofuscado, confuso, estresado, triste, inquieto. Se separó de su hijo. Dijo, me voy. Desesperado, pero me voy. Quería creer, pero se había puesto esa condición. Si no lo sana, no pienso creer en él. Este es el marco de nuestra escena de hoy. De repente llegó donde estaba Jesús y él era un noble de la casa real, así que él estaba acostumbrado a los reyes posta, como dicen aquí, los reyes de verdad. De repente iba a encontrarse con el Mesías, 4000 años esperado, ¿y qué se encontró? Esto no tiene desperdicio. Al llegar a Caná encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con corazón ansioso, se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo, atentos, el Mesías, Dios hecho hombre, todopoderoso e infinito. Un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo, cansado del viaje. Dudó que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Me encanta. No llegamos a entender el shock que pudo representar para el siglo I que la gente encontrara a alguien así y que fuese el Mesías. Para nosotros es fácil imaginarlo porque estamos acostumbrados a The Chosen, a las series, a las escuelas sabáticas, a los libritos, al manto blanco, rostro angelical, sonriente, todopoderoso y todo maravilloso. Este es el Jesús que estamos acostumbrados a ver. Pero imaginad la escena de Jesús cuando se lo encuentra. Jesús cansado del camino. Madre mía, ¿me lleváis? Que son 30 años ya, Claro, vosotros sois más jóvenes. ¿Tenéis un poco de agua por ahí? ¿Alguien tiene agua? Madre mía, estoy baldado del camino. Uy, mañana no voy a poder ni caminar. Pero cansado, estoy muerto. ¡Buf! Y de repente aparece el noble. Perdona, ¿qué querías? ¿Os imagináis esa escena? Vaya paliza de viaje. Él va a pedirle algo y Jesús, ¿qué querías? Y ahí queda un poco como, ¿sabéis? Jesús se cansaba. Jesús dormía mal. Cuando iban caminando, dormían al lado del camino, se llevaban su esterilla, su saco. Jesús tenía que ir al baño detrás de un árbol también. Eso era lo normal. Vivió la esperanza humana a full. A veces nos cuesta imaginar a un Jesús
cotidiano. No destacó en nada respecto a un ciudadano de su época y de hecho le encanta no destacar. Jesús se esconde en lo cotidiano. Le encanta pasar desapercibido. Cuando nace un niño, ¿dónde lo ponemos? En un pesebre. ¿Qué más da? En un pesebre. Y ya le sirve. Hay una ilustración que me gusta y es que Jesús elige como planta que le represente la vid. La vid. Y ya ahí hay una historia. Elena White nos menciona en el párrafo en el que describe eso, no es un roble, no es un secuoya, no es una encina, es una vid pachucha que necesita algo que la sostenga y no le importa, no tiene complejos. Cuando tiene que elegir un animal que le represente y tiene que enfrentarse a dragones y mazmorras en Apocalipsis, ¿qué elige? Un corderito. Un corderito. Es que me encanta ese Dios que no tiene ningún problema, no tiene complejos. Jesús usa gente inesperada, te susurra en detalles el lunes por la mañana. Es genial reconocer al Dios Todopoderoso en el abrazo de un niño. Qué bien sienta. En la sonrisa de alguien, contemplando una flor que diseñó Él, en un guiño de ojo, en una sobremesa junto al fuego. ¿Quién te crees que ha inventado todo eso que nos encanta? Él. Siempre que conecto con un momento así, elevo una corta oración. Gracias, Señor, porque me encanta ver a Jesús en los detalles. Es un gracias profundo. El noble, en todo caso, retomando la escena, intentó avanzar por inercia. Imaginaos el shock en su cara. Va a pedirle al Mesías, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y le dicen, es Él. ¿Es Él? Y queda absolutamente defraudado con la imagen que ve. Me imagino acercándose a Jesús con el gesto torcido. Emociones que no se pueden disimular. Bueno, ya que estoy aquí, te lo pido, pero en el fondo sé que no me puedes ayudar. ¿Conocéis esa mirada? Recuerdo la primera vez que colporté. Me había preparado mucho, me había entrenado, había practicado delante del espejo. Era mi momento de salir. Siempre hay un momento en el que tienes que salir. Dan ganas de no, hay que salir. Así que llevé mi presentador y fui caminando y dije, a ver, esta no. Y después de 15 minutos diciendo, esta no. Y bueno, voy a entrar en una tienda. Entré en una tienda, abrí, me acerqué y como a cámara lenta la escena. Hola, soy del Servicio de Educación y Salud. Y empezó a poner una cara rara y yo la entendí. Y dije, vengo a presentar unos libros. Y fue no, ¿verdad? Y él, no. Y yo, ya me imagino, todo eso con la mirada. Termino y él me dice, no hace falta ni que termines. Ya, vale. Hasta luego. Algún día nos veremos. Y me fui, sin más. La peor venta de la historia. Hay veces que con la mirada ya sabes que te van a decir que no. Entonces, este señor yo me lo imagino así como absolutamente defraudado, insisto, acercándose a Jesús, diciéndole, pero si no te puedes ayudar a ti mismo, imaginaos, si estás sucio, lleno de polvo, cansado y se nota que eres pobre. Probablemente le soltó lo que venía a decirle, quizá con la mirada perdida. Y en ocasiones también me recuerda a nuestras oraciones, en las que también apretamos al play. Simplemente decimos lo que hemos venido a decir, porque hay que hacerlo, por cumplir. A veces llegamos a la iglesia, cantamos, hacemos lo de siempre, decimos lo de siempre, o leemos sin mucho entusiasmo. A veces leemos un capítulo, ¿os ha pasado? Y no sé ni lo que he leído. Pero bueno, me apunto aquí el año bíblico. O nos invitan a orar, oramos, y alguien dice al rato, oye, ¿oramos? No, sí, ya hemos orado. Ah, es verdad, estaba yo en otra. Quizás has venido incluso aquí este año, por inercia. Te invitó un amigo, no está mal la universidad, pero no crees en el fondo que sirva de mucho todo esto. Ves a Jesús, lo que te han contado de Él, y le dices, no tienes mucha pinta de poder ayudarme, porque en tu mente no encaja un Mesías así. Pequeño mensaje. Jesús te dice hoy, inténtalo, pruébalo, no pierdes nada. Este noble se acercó a Jesús, logró entrevistarse, le explicó por qué venía y rogó al Salvador, ya que estoy aquí,
acompáñame a mi casa. Mas Jesús ya conocía su pesar. Antes que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Y aquí hay otra pequeña lección. Fijaos, antes que saliese de su casa, Jesús había visto su aflicción. Nos dice el deseo de todas las gentes que el Padre le revelaba cada noche a Jesús lo que iba a ocurrir al día siguiente. Así que probablemente le explicó la escena, Jesús la conocía y ese detalle me encanta. Jesús ya lo sabe, ya lo ha visto. Conoce tu historia, conoce tu infancia, te ve venir, conoce tus frustraciones, tus miedos, esas imágenes grabadas en tu mente. Nos ha visto cuando salíamos de nuestra casa proponiéndonos, si no lo cura, no creeré. Jesús lo sabe todo de ti. Y en ese momento fue cuando Jesús dijo esa frase un poco rara. Le hacen una pregunta y suelta, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Aquí en griego usa una doble negación, que significa no, pero no. Es un no, nunca. Nunca jamás creeréis. Y este versículo sorprende porque es como, ¿qué pinta esta respuesta de Jesús? Claro, gracias a Elena de White, sabemos por qué lo dijo. Lo dijo porque este señor había dicho, o lo curas o no creeré. Y en ese momento, como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió, atención, su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó, Señor, por favor, ¿qué pidió? Desciende antes que mi hijo muera. ¿Os suena una curación parecida en Capernaum? Hubo una curación parecida. El siervo del centurión lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 6, pero vemos que es diferente en un matiz total. Fijaos lo que dice en Lucas 7. Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Lucas 7, versículo 6. Por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Esta es otro tipo de fe. Esta es una fe superior, es una fe que dice, Jesús, yo sé lo que es mandar. Tú mandas más que yo, muchísimo más que yo. Así que hagamos algo, ni vengas. No hace falta que vengas, con que lo menciones se va a curar. ¡Qué centurión! Esto es una fe que sorprendió a Jesús. Hay por ahí un culto preparado, el hombre que sorprendió a Jesús. Tremendo. Y aquí lo que nos encontramos es una fe minúscula, es una fe que dice, ven por favor, ven por favor, y si no vienes no creo. Si no vienes no creo. Entonces, ¿qué le respondió Jesús? Versículo 50. Él le dice, por favor, Señor, ven antes que mi hijo muera. Respuesta de Jesús, vete tú. Ve, tu hijo vive. Y él le dijo, ya, ¿pero vienes? No, ve tranquilo, tu hijo vive. Queridos amigos, Jesús no fue. Mira que el padre estaba desesperado. El padre vino de lejos, se acerca y dice, por favor, una cosa te pido, sí, ¿puedes venir a curar a mi hijo? Y Jesús le dice, pues no voy a ir. Pues no voy a ir. Jesús no siempre responde a lo que pedimos, responde a lo que necesitamos. Ese fue el momento clave de su vida. Si no vienes y curas a mi hijo, no voy a creer en ti. Respuesta de Jesús, confía, lo acabo de curar, pero no voy a ir. ¿Por qué no fue Jesús? ¿Por qué no fue? El Padre necesitaba que no fuese. El Padre necesitaba desarrollar su fe. El Padre necesitaba creer. Tenía que entender que esto funciona así. Tienes que confiar para que ocurran las cosas maravillosas en tu vida. Tú vuelve a casa, tu hijo vive. Afortunadamente, en ese momento, en esa mirada, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca antes había conocido antes.
No solo creía que su hijo sanaría, fijaos, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. Y me impactó esa frase, con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. Este hombre estaba casado, había tenido un hijo, había alcanzado el éxito, estaba en la corte del rey, tenía dinero, tenía siervos, tenía casa, tenía caballos, tenía de todo, pero nunca había experimentado esto. Una paz y un gozo semejante. ¿Qué es esa paz y ese gozo que todo el mundo busca? ¿Cómo se puede sentir paz en medio de una situación así cuando tu hijo se supone que está muriendo? ¿Qué área cerebral se activa? ¿Qué neurotransmisores actúan? ¿Por qué se describe tantas veces esa situación en la Biblia? Pregunta, ¿la has vivido? ¿La has experimentado? Es un estado mental único. Solo Dios puede producirlo. Yo lo he vivido en situaciones de gran trascendencia espiritual, vinculadas con compartir un mensaje, una respuesta de Dios, un momento en el que se para el tiempo, se cumple el propósito. Esos momentos en los que digo, ya me puedo morir, ya me puedo morir. Ese estado, queridos amigos, es cuando uno se rinde frente a Jesús, se rinde. Imaginad esa última mirada. No nos dice el texto que se viesen nunca más. Esa última mirada entre el Padre y Jesús. Fue muy diferente a mi mirada en el colportaje. En este caso, fijaos la mirada. Lo entiendo. Y Jesús, ánimo, vive. Gracias. Y se fue. Y se fue, y ¿sabéis lo que ocurre? Cuando salió de allí, le dijeron, oye, volvemos rápido. Y él no. Se supone que eran la 1 de la tarde cuando ocurrió esta petición de milagro. Tenían unas 4 o 5 horas para volver a su casa. Lo habéis escuchado muchas veces en los cultos. No volvió el padre tampoco. Se quedó allí. Se quedó por la noche a dormir. Para el resto era una locura. Pero ¿cómo no vuelves corriendo a ver a tu hijo? Tranquilo, está bien. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Lo sé. Muchos de nosotros, muchos de vosotros experimentáis algo que es muy difícil de explicar. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Hay cosas que solo se pueden vivir. Esta fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo se fue a dormir? ¿Cómo se despertó? Me encanta imaginar los detalles. ¿Cómo desayunaron? ¿Salimos? Venga, ahora sí, podemos volver. Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado, el sol le parecía cruel, el canto de las aves una burla. ¿Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora? Toda la naturaleza tenía otro aspecto, veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Y es que es así, no me digáis que no. Cuando hay días que son desastrosos, cuando estás triste, cuando estás inquieto, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, la vida parece una burla. La UAP, las clases, los cultos, todo es gris. Pero cuando entramos en este estado mental, cuando descubrimos la paz que solo el Señor puede dar, nos da nuevos ojos, otra realidad. Todo parece que alaba a Dios. Llegó a Capernaum. Sus siervos salieron a recibirle y él hizo esa pregunta que tenía guardada. Una pregunta. ¿Cuándo se mejoró el niño? Pues ayer a las 7. He dicho a la 1 y eran las 7. Y él sonrió mirando al cielo. ¿Qué sonrisa más grande tuvo cuando miró al cielo? El padre corrió... Ay, no lo tengo ahí puesto. Bueno, lo pongo aquí. El padre corrió a saludar a su hijo, le estrechó sobre su corazón como si lo hubiese recuperado de la muerte y agradeció repetidas veces a Dios por su corazón maravillosa. ¿Sabéis? Este no es el final. Nos dice el deseo de todas las gentes que él y toda su familia llegaron a ser discípulos. Su aflicción fue santificada para la conversión de toda su familia. Y fijaos, por tanto, cómo acaba esta historia. El noble le pidió a Jesús que salvara a su hijo, y Jesús salvó a toda su familia. Voy concluyendo, amigos. En muchas ocasiones vivimos haciéndonos trampas.
a nosotros mismos, poniéndole ultimátums a Dios. No pienso hacer la escuela sabática. O haces esto o no creeré en ti. Pero esas condiciones nos separan más de Dios. Jesús no responde nuestras peticiones como queremos. Las responde como necesitamos. Me encanta en esta historia que el Padre le pidió una cosa. Ven, y Jesús no fue. El Padre necesitaba que Jesús no fuera. Y de eso se encarga Dios en nuestra vida, de darnos lo que vamos necesitando, no siempre lo que pedimos. Era más importante que el Padre descubriese su situación personal y se rindiera a la fe. Jesús le invitó a confiar sin ver ningún milagro, y el hombre creyó. Lo mejor que ocurrió en esa familia ese día no fue la curación del niño. De este lado del cielo, las cosas no siempre ocurren como pedimos, insisto. No sabemos qué nos puede pasar, a ninguno. Unos se curarán, otros no. A veces el niño muere. A veces no se cura. A veces se rompe el corazón. Y en medio de ese dolor, Jesús es el mismo. Jesús trabaja en nuestra salvación eterna. Y de este lado del cielo hay zarpazos de Satanás en un mundo donde hay reglas de combate que a veces se nos escapa y no entendemos. Quizás has venido este año con la sensación de este hombre. Hasta los pájaros te molestan, te parecen una burla. Has roto con el novio, con la novia, tienes problemas en familia, no sabes qué hacer. Dudas de Dios, dudas de ti, dudas de todo. Este año te vas a encontrar con Jesús cara a cara. Por eso se construyó esta universidad, precisamente para que eso ocurra. Y te va a invitar a creer, y quizá te sorprenda, te lo encontrarás en lo cotidiano, y te va a invitar a pasar a la siguiente pantalla, subir de nivel, creer sin ver. Por favor, dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Quizá no es lo que esperabas, quizá te sorprenda todo lo que hacemos aquí como iglesia. Pero Jesús puede estar escondido entre lo cotidiano en medio de la multitud. Si le das una oportunidad, te aseguro que tu vuelta a casa será diferente. Y no solo eso, el resto de tu vida será diferente. Ojalá disfrutes de caminar con Él y puedas compartir con otros esa paz que nadie más puede dar. Déjame que ore por ti. Querido Padre que estás en el cielo, seguimos, Señor, analizando escenas de la vida de Jesús que impactan nuestra vida, que rozan nuestra existencia, con las que nos identificamos. Señor, vivimos en un mundo que es un desastre, enfermo, territorio del enemigo, y muchas veces la gente no se cura. Muchas veces los problemas que pedimos no se resuelven como te pedimos. Pero hoy nos dejas la certeza de que nos das lo que necesitamos para llegar al cielo, lo que necesitamos para desarrollar la fe, para poder vivir por la eternidad, para que nuestra familia se salve, para que, Señor, podamos ser instrumentos de bendición allá donde vayamos. Señor, en estos días se están produciendo decisiones, se están moviendo los corazones, tu Espíritu está actuando y te pedimos que puedas actuar, Señor, en este campus, en esta universidad, en cada familia, en la gente que nos ve por internet, que nos verá quizá dentro de años, Señor. Que tu Espíritu pueda actuar y que este mensaje sea de bendición y nos ayudes a dar un paso de fe en nuestra vida que nos ayude a vivir con la paz que solo tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que cantemos juntos esta hermosa canción sobre aquel encuentro que tanto anhelamos. Cantemos de pie juntos, Digno.
estaremos en ese lugar, con jardines y un mar de cristal, donde andaremos en presencia del Señor. Pronto en la tierra se levantarán los que han descansado en Cristo. La eternidad allí comenzó, y al entrar en el cielo al fin lo veré. Correré a abrazarlo y así cantaré. Digno el Cordero bendito, digno toda honra y gloria a ti. Tanto esperé por este momento. Digno el conflicto, no existe más digno. En tus brazos hallé mi lugar. Por siempre te voy a adorar. Digno. En la tierra se levantarán los que han descansado en Cristo. La eternidad allí comenzó, y al entrar en el cielo al fin lo veré. Correré a abrazarlo y así cantaré. Digno el Cordero bendito, digno toda honra y gloria a ti. Tanto esperé por este momento. Digno el conflicto, no existe más digno. En tus brazos hallé mi lugar. Por siempre te voy a adorar. Digno. Digno el Cordero bendito, digno toda honra y gloria a ti. Tanto esperé por este momento. Digno el conflicto, no existe más digno. En tus brazos hallé mi lugar. Por siempre te voy a adorar. Digno. Digno. Ahí donde estamos, los invito a orar. Oremos. Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta semana de oración, por lo que vamos aprendiendo, porque vemos en tu palabra, Señor, enseñanzas valiosas. Gracias por usar al pastor, gracias por seguir tocando nuestros corazones y por seguir llamándonos. Ahora, Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas y que también puedas acompañarnos de regreso hasta nuestros hogares. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera cerramos esta noche, la escena número 9. Mañana, 6:30 de la mañana, aquí en el templo, te esperamos para encontrarnos para orar. Y mañana también 14:20 nuevamente para disfrutar la palabra de Dios. Que la paz de Jesús te acompañe. Muchas gracias.